Hoy día, antes de entrar al live, hice la revisada en los que están haciendo, que están en live ahora, y de verdad que volvió la moda nuevamente, porque se había tranquilizado un poco. Tuvo como 4 meses que no hablaban tanto de los extraterrestres y de las conexiones con los reptilianos y con el ser de luz que somos. Y les dio, pero con todo otra vez. Les dio, pero con todo, con que tenemos que estamos, que nosotros estamos conectados con los reptilianos y que nos tienen programados los reptilianos. ¿Dónde, en qué cabeza puede caber tanta divina estupidez? Y que tenemos que desprogramarnos de la programación que nos hacen los reptilianos para reconectarnos con nosotros que somos seres luz. Miren las brutalidades que hablan. De verdad que yo ya no sé si asombrarme. Me dan ganas de meterme al live y contestar. Después digo yo que tengo que meterme en cuestiones que a mí no me interesan. Pero no entiendo, de verdad que no. En la mañana veía un reportaje que me apareció en YouTube de Viví con un extraterrestre, se decía el título del video. Y empecé a escucharlo, a verlo. Y hablaba de alguien, un personaje en Perú, por el año 83, más o menos 82, que supuestamente lo contactaban seres celestes. Y había una mezcolanza en la narrativa del hijo que ni siquiera había nacido cuando eso sucedió, y era el vocero de la familia. Pasa lo mismo que con la Biblia y Cristo, o sea, Cristo había muerto 400 años antes, cuando escribieron la Biblia. Bueno, acá igual, este tipo era el vocero de las experiencias que había vivido el padre, que nunca constató, sino que fue por lo que le contaron los hermanos, la prensa y todo lo demás. Y que este ser era contactado por los seres celestes de la galaxia celeste. Y que había una desconexión entre el relato que hacía, que no coincidían los tiempos, la fecha, era todo tan raro. Y yo digo, y tenía como 800 y tantas mil visitas. Y yo digo, o yo soy muy analítica, muy perceptiva, porque cómo no se dan cuenta que todo lo que están diciendo es mentira. La narrativa de los sucesos, y eso es en todo orden de cosas, ¿no? Con este hombre en un pueblito de Perú, que era muy pobre por lo que decía, que era un hombre que nunca pudo trabajar porque lo contactaron estos seres celestes. Él se dedicó a ir a compartir la palabra, el mensaje que le habían entregado estos seres celestes para la humanidad. Y la mujer se hizo cargo de los 5 hijos, o sea, eran 4, pero no sé de dónde apareció el quinto. Y en un momento de la conversación dice de que el padre era absolutamente analfabeto, no sabía leer ni escribir, pero escribió mensajes y tuvo fortuna cuando él nunca lucró con lo que hacían los celestes con él. Pero después, cuando el papá murió, se tuvieron que repartir las propiedades de dónde salieron. Está lo mismo que los milagros de Jesús, de dónde salieron. Veía los mensajes de Greenbelt, Jacob Greenbelt, supuestos mensajes de Jacob Greenbelt, que él hablaba supuestamente de Dios. Y Greenbelt no creía en Dios, creía en la energía prima como nosotros. Entonces, ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo se puede vivir en un mundo en donde creemos todo lo que nos dicen? Y vamos de oída, de boca en boca, contando lo que escuchamos y lo damos por aseverado, por cierto.
Y en base a eso fundamos nuestras creencias. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo? Había otro que, un coach, como verán ustedes el tipo de información a la que yo accedo todo el día. Un coach argentino que ha salido muchas cuestiones publicadas en TikTok y me metí en su página para ver de qué se trataba. Y él dice de que en la espiritualidad hay que vivir austeramente, con lo mínimo. Y le estaban haciendo la entrevista en una casona con una vista en el Caribe, vete a saber dónde, que la pura sala que enfocaban tenía como 80, 90 metros cuadrados. Entonces yo digo, ¿de dónde está la consecuencia entre lo que hacemos para afuera y lo que somos para adentro? ¿Cuándo es suficiente? ¿Dónde tenemos el tope de nuestras ambiciones económicas? También hablaba de, no sé quién, porque vi mucha información, de un tipo multiarchi requete contra millonario de Estados Unidos, que llegó al fin de su vida, 90 años más o menos, multiarchi requete contra millonario, y dijo: perseguí la felicidad toda mi vida y me voy sin haberla encontrado, con todo el dinero del mundo. Entonces yo digo, ¿cuándo es para ti suficiente con lo que tienes? ¿Cuándo vamos a ponerle un tope a lo material para sacarle el límite a la expansión de conciencia? ¿Cuándo es el tiempo en que voy a buscar el camino hacia mí para encontrar lo único que no se puede comprar ni con todo el oro del mundo? La paz. Hablemos de los déjà vu, dice Lore. ¿La respiración es la mejor forma de subir la vibración o hay alguna otra? Para mí es la gratitud, Guillermo. Para mí es la palabra gracias. Si a ti te sirve la respiración, pero a mí nunca me sirvió. Y que hice hartos cursos de meditación y nunca pude aquietar mi mente a través de la meditación o de la respiración. Solo a través de la palabra gracias me mantengo en el presente y aquieto mi mente. María Teresa, ¿por qué hay personas que han sido maltratadas toda su vida? Leí una historia de alguien. A ver, que continúa. Hola, Mani. Que cuesta creer, pero ha sido así. Puede ser que se soporte tanto. De verdad, mi amor, que yo viví una relación tóxica de dependencia. Alcancé a vivir 12 años con esta persona. Los primeros 7 años fueron maravillosos. Después fueron 2 buenos. Y los últimos 3 empezaron de no tan bueno a muy malo. Y cuando llegó al punto en que esto se transformó en algo, violencia física, amándolo pero con toda mi alma, es que yo no había ser humano en la vida que pudiese amar más que a esa persona. Intentó levantarme la mano porque no me golpeó, me gritoneó, rompió los vidrios de las ventanas en la casa, llamé a carabineros, lo metieron preso, y yo esa misma noche pesqué un camión, eché las cosas que me pertenecían y salí de ahí. Cuando él salió en la mañana de la detención, yo ya no estaba ahí. Casi me morí llorando. Pero ese mínimo así de amor propio que me quedaba lo utilicé para salir de ahí. Entonces por eso que a mí me cuesta tanto entender que las personas permanezcan tanto tiempo en relaciones tóxicas, independiente que sean desde la violencia física, porque la violencia psicológica, el daño psicológico que se hace uno con otro, yo creo que es peor que la violencia física, siendo muy mala esta otra también. Cualquier tipo de violencia es mala, la violencia económica, física, psicológica, pero la capacidad que tiene el humano para razonar
y justificar la situación que está viviendo, encontrándole siempre lo bueno a algo que es muy malo. Yo no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Es decir, ¿cómo no vas a tener 1 milímetro, medio milímetro de valentía? Y sobre todo cuando ocupan esa célebre frase: lo hago por mis hijos, porque quiero que crezcan en un hogar constituido. ¿Han visto frase más idiota que esa? ¿Han escuchado alguna frase más sin sentido, más falsa que esa frase? ¿Habrá alguna razón en este planeta que justifique usar esa frase? Lo que hablábamos antes de ayer, la capacidad que tenemos de mentirnos. ¿Cómo podemos mentirnos tanto? No lo puedo entender. Ya es incomprensible, pero ya no juzgo porque cada uno vive diferentes planos. Y no estamos emitiendo juicios. Estamos planteando situaciones que vive el humano para que las puedan ver. Y es absolutamente cierto que cada ser humano vive en distintos planos. Pero el que está un poco más arriba del otro, sin ser iluminado, ni especial, ni mucho menos, pero que tiene un poco más de conocimientos, es el deber moral de uno hacerles ver a otros que están todavía en oscuridad, para mostrarles que sí se puede salir de donde se está. Puede ser el miedo que inmoviliza a las personas a cambiar de vida, no ven otra salida, y aunque sea horrible lo que viven, es cómodo y conocido. Pero fíjate que sabiendo eso, María Elena, tampoco justifica, porque ¿cómo vas a encontrar una justificación en una situación que ejerce violencia en contra tuya? ¿Cómo la puedes justificar? No puedes dar cualquier razón. Encuentras que alguna de las razones que da aquella persona que es violentada tiene un asidero real, que puede ser no consecuente, puede ser entendida. Yo tampoco emito juicios, solo quiero entenderlo, verlo, nada más. De eso se trata, mi amor, si no estamos diciendo nada que emita juicios. Pero muchos no quieren salir de esa oscuridad. Claro que es así, Ini, y eso es lo que a nosotros que estamos conociendo un poco más de la vida, es lo que tratamos de hacerles entender. Como quizás en algún momento alguien también nos dijo, cuando nosotros estábamos habitando ahí, y nosotros no hicimos oídas, porque no estábamos preparados para. Pero yo creo que, hablando de mí, que de todo lo que yo aprendí en el trayecto de mi vida, cuando inicié mi proceso de despertar, afloraron en mi presente muchísimas frases que me dijeron en algún momento de mi vida, y que yo en ese momento nunca las tomé en cuenta porque no tenía la capacidad para entenderlas. Entonces creo, y desde mi experiencia, que las palabras que están escuchando hoy día, aquellas personas que están sumidas en este proceso de maltrato, tengan la capacidad de agarrarse de esas frases para poder impulsarse y salir de donde están. No quieren por apegos, temor, comodidad, etcétera. Sí, claro. Se venden por un plato de comida, por un techo. Hace muchísimos años atrás, muchos años atrás, un amigo que tampoco está hoy día en este planeta, está hablando de que éramos capaces de hacer cualquiera de nosotros por dinero. Y muchos decían dentro de la conversación: no, yo no haría esto ni que me pagaran todo el oro del mundo. Yo no haría esto otro aunque me dieran toda la plata del mundo. Y este amigo dice: todos los seres humanos tenemos un precio. Solo hay que saber encontrarle la cifra. Y hay algunas y algunos que se venden por un plato de comida, por un techo. Hay otros que se venden por un auto y un departamento. Hay otros que se venden por ropa. Hay otras que se venden en un prostíbulo.
por sexo. Pero a ellas sí las denominamos prostitutas. ¿Y cómo le llamamos a las otras? A la que se vende por el plato de comida y por un techo. Si también tiene que entregar sexo sin amar, ¿cómo le llamamos? A la que se vende por el auto, o sea, por el departamento y el auto, ¿cómo le decimos? Cuando hay un interés económico de por medio, va a ser prostitución. Si lo que yo estoy entregando es mentira, es prostitución. Por eso es que cuando hablamos de los registros, de las canalizaciones, de las tarot, del reiki, todas esas cosas, es prostitución. Porque es mentira. Porque están vendiendo algo que saben que es falso, que es mentira. Entonces somos muy fáciles para denominar algunas cosas, pero para las otras no le tenemos adjetivo, no le tenemos nombre. Ini, hoy soy libre desde que comprendo que todo depende de mí, me responsabilizo de mis actos. Qué maravilla pensar de mis pensamientos y actos. Qué bonito, mi amor. Norma Pacheco, a mí me daban la comida, ropa, techo, sin embargo, soporté. A mí ni me daban la comida, ropa, techo, sin embargo, soporté 18 años. Me cago. Es lo mismo, prostitución. ¿Se fijan? Pero si yo le digo a la mujer que está viviendo con un hombre al que le encuentra 7.000 defectos, pero el tipo la lleva a viajar por todas partes y van a restaurantes caros. Y cuando me contó esa persona, yo le dije, ¿y cómo le llamas a eso? Que él es generoso, no, que eres una prostituta, le dije. Casi se murió. Claro, te vendes por, o sea, cambias sexo por comida, por paseo, por viaje. Es prostitución. También uno se vende por la compañía, ya sea de los hijos o el marido o familia o amigos. Sí, pues María Teresa, es cuando compramos a los hijos, cuando pagamos para que nos amen, les cocinamos rico, los atendemos, estamos dispuestos permanentemente para ellos, para el marido, para los hijos, para la amiga. Ahí andamos buscando que nos protejan, buscando que nos entreguen amor, porque nosotros no somos capaces de amarnos, pues. Yo delante me hacía esa pregunta, María Teresa, cuando alguien habló, yo me tanta información a la que accedo, que no tiene nada que ver con mi registro, esto que estoy compartiendo hoy día con ustedes, es desde el humano puro. Hablaba alguien de que esta es mi mejor amiga, es que yo doy la vida por ella. Y resulta que la amiga se enfermó de cáncer y estaba muriendo en el hospital. Y si ella daba la vida por su amiga, ¿por qué no se enfermó ella? ¿Por qué no se fue ella al ataúd si se podía dar la vida por otro? ¿Se dan cuenta de las imbecilidades que hablamos? Doy la vida por mi hijo. ¿Y por qué si te podías dar la vida no se te murió tu hijo? ¿Se dan cuenta cómo hablamos imbecilidades? Yo sin él me muero. Un mes más te metí en otra cama con otro tipo. Y no te moriste porque se fue el anterior. ¿Cómo nos mentimos, no? ¿Cómo nos mentimos? Ya la nueva generación no quieren estudiar ni trabajar, solo vender contenido por internet. Qué podrido es eso, Guillermo, ¿no? Qué gran realidad es esa. Estos son los seres post pandemia, por amor. Estos son los niños que en la pandemia tenían 10 años, 15 años, 12 años. Ese es el resultado del encierro. Por eso que en el 2020 vino la decadencia y la lápida que cayó encima de los humanos de la destrucción, de la autodestrucción del humano. Ahora todos quieren ser influencers. No importa el contenido que tengan, pero todos quieren ser influencers. Qué imbecilidad, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo funcionamos los humanos? ¿Cuántas de nosotros tenemos una vecina, una amiga, una señora o alguien que conocemos que encaja en esto que estamos hablando hoy día? Una familia, alguien que encaja en esto. Y tratamos de entenderlo. María Teresa, vende lo que uno es, vende su esencia. Pasa lo mismo, pues mi amor, que esta es otra forma de venderte también cuando tú trabajas en un trabajo que no te gusta y que más encima de eso hipotecas tu vida completa porque estás con las tarjetas de crédito hasta más arriba del tope para sostener una situación económica que no es tu realidad. También estás hipotecando tu vida. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que tenemos que hacer el camino hacia adentro,
Muchas preguntan, ¿y cómo lo hago? Claro, hoy día analizando esto es muy difícil que un humano, una humana que está tan perdida como lo que hemos desglosado más arriba, durante todo el lapsus del live, es muy difícil que una persona pueda reencontrar el camino hacia sí misma porque no sabe que está perdida, porque no sabe que se está prostituyendo en la relación en la que está, porque no sabe que está hipotecando su vida, porque no se da cuenta que está viviendo en una mentira que no tiene patas ni cabeza, que se está aferrando a dolores que los creó en su mente, que se aferra a ese niño interno, a esa niña interna que sufrió no sé cuánto. Oye, para. Tenemos 40, 50, 60, 70, 90 años y todavía estamos hueando con la niña interna. Para. Siempre andamos buscando justificaciones para entender o alcahuetear, como decimos aquí en Chile, el comportamiento que tengo frente a la relación que sostengo con lo que sea. Y me miento y me vuelvo a mentir y me sigo mintiendo y sostengo la mentira y le invento otra y le pongo otra encima y le pongo otra encima. Y finalmente te metiste en una rueda de hámster de la que no puedes salir. Y te pesca la máquina y no puedes salir. Son graves clichés de buena crianza, exactamente, Nancy. La mayoría vive de apariencias para ser aceptados por el grupo. Claro que sí, Nancy. Ñam ñam, soltando las emociones que te atan a un círculo negativo. Decirlo de ñam ñam, ¿cuál es tu nombre, mi vida? No, para decirte por tu nombre. Decirlo suena fácil, mi amor, pero aplicarlo, hablando desde mí, cuando yo empecé en este proceso y mi primera guía espiritual me dijo de que todo lo que yo estaba viviendo lo creaba yo, pensé que estaba loca de patio la que me lo estaba diciendo, porque yo no lo veía. Trataba de entender por qué no podía estar tranquila, por qué no podía tener una relación bonita, por qué no podía tener el dinero que necesitaba. Y tenía muchísimo más. Lo que nos pasaba es que nunca era suficiente para mí, porque vivía una realidad que no me correspondía, porque no vivía en una realidad en realidad, vivía en una mentira permanentemente, pero no lo entendí. Y pasaron años para que lo pudiese entender. El problema radica en que hoy ya no tienen los años que tuve yo para despertar, porque el plazo se acortó. Para que yo despertara pasaron 30 años y muchos ya no tienen 30 años para despertar. Entonces es triste ver que el proceso que estamos viviendo va a ser tan doloroso para muchísimas personas y vamos a tener que reforzarnos muchísimo más nosotros también para ver todo lo que nos corresponda ver, porque ahí sí vamos a entender lo que sucedió, por qué no hicieron los cambios, qué pasaba o qué está pasando cuando nosotros veamos lo que tengamos que ver con aquellas personas que nos gastamos la garganta hablándoles para que pudieran hacer cambios reales en su vida y que nunca quisieron hacerlo. Ñam ñam, la mentira es muy poderosa. Uy, claro que sí. Y la mentira, el problema es que la mentira agarra todo el valor que quiera agarrar mientras nosotros no nos demos cuenta que es mentira. Mientras yo no me dé cuenta que estoy mintiendo a otros, primero, porque primero nos damos cuenta de que lo que estamos hablando es mentira. Y después, para darme cuenta que lo que yo me estoy diciendo a mí es mentira, ese es otro proceso. Entonces, descubrir eso, ya basta con que lo descubramos una sola vez para que esto cambie. Una sola vez que yo haga el reconocimiento de una mentira y ya la mentira pierde seguridad inmediatamente. Y después la pillamos rapidito, cortita. A la primera mentira que estamos diciendo hacia afuera o hacia adentro, la pillamos inmediatamente. Guillermo, sí, nos han sabido vender el victimismo para depender de todo alrededor. Lo importante, Guillermo, es que nos demos cuenta. Hoy día, como ven ustedes, yo de todo saco aprendizaje. Este amigo que vino a verme delante, llega lo primero hablándome, me dijo, ¿supiste? Me dijo que el presidente de Estados Unidos
suspendió no sé qué cosa que teníamos con la visa chilena, un privilegio parece que había con la visa chilena, y que ya nos habían quitado ese derecho. Yo le dije, a ver, le digo, ¿tú vayas a viajar alguna vez a Estados Unidos? No, ni aunque me paguen. Entonces, ¿qué mierda te importa lo que esté pasando en Estados Unidos? No, pero para tener una conversación, para tener un tema, me dijo, para cultura general. ¿Pero qué te importa tener cultura general? Si no eres capaz de conocerte a ti mismo, ¿cómo vaya a conocer el proceso de los demás? ¿Se dan cuenta cómo se ponen las caretas? Para pertenecer a qué sé yo, porque a mí me interesa nada lo que esté pasando afuera. Pero todavía no se da cuenta, o sea, ya llevo 3 años en este proceso y todavía no se da cuenta que a mí no me interesa lo que pasa afuera. Bessie, gracias, mi bella. Bessie, si yo fui golpeada físicamente y psicológicamente y del 2006 soy libre y lo aplico y lo vivo. Qué maravilla, amor. Disfruto lo que nace de mi corazón y me escucho. ¿Ven cómo sí se puede salir? Bessie o ñam ñam, como está aquí, sí pudo salir. Entonces, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué tú no puedes salir del lugar en el que estás? Si estás viendo que permanentemente hay personas que a lo mejor tienen menos herramientas que tú, pero pueden salir. ¿Por qué no lo intentamos? Nancy, yo he pasado por eso, vivir rumiando la traición. Me ha servido las enseñanzas y ya no me duelen. Ya no te duele, pero sigues viviendo con tu misma pareja, po. O sea, aprendiste a aceptarlas. Jaja, estamos en un mundo tan divertido. Yo ya quería salir a patear reptiles. María Teresa, me hace ruido eso de traición. ¿A quién se traiciona? Ellos no se traicionan, hacen lo que deben hacer. Claro, cuando uno dice yo fui traicionada a pesar de la traición, en realidad quien se traiciona es uno, por María Teresa. El otro no tiene la capacidad de traicionarme a mí si yo no lo permito. O sea, el otro no tiene la capacidad de intervenir en mis estados anímicos por ninguna razón, motivo ni circunstancia, porque yo no lo permito. Porque cerré todas las puertas que estaban conectadas hacia el exterior. Porque no me interesa pertenecer a ningún grupo. Porque no necesito nada del afuera. Entonces lo que tú me puedas entregar en el afuera a mí no me interesa, no me va a llegar. Eso es cuando estamos empoderadas en nosotros mismos. Eso es el empoderamiento. No es andar con las tetas al aire desfilando por los derechos de los de todos por igual y que el respeto de no sé cuánto y que de la diversidad y no sé qué. No, eso no es respeto. Eso no está obteniendo ningún derecho. El respeto tiene que partir por nosotros. Tenemos que aceptarnos nosotros. Y si otro me traiciona es porque yo lo permití, po. Porque yo acepté la traición y sigo viviendo con aquella persona que me traicionó, entre comillas. Porque yo así lo permití, porque yo todavía no lo veo, porque no me doy cuenta, por la razón que sea. Bessie, toda respuesta está dentro de sí mismo. Hay que agudizar el sentir interior. Así es, Bessie, escucharnos. Alguien preguntó que habláramos acerca de los déjà vu. Déjà vu, ¿me puede decir alguien qué significa en palabras castellanas o chilenas o español? Déjà vu, por favor. Yo sé lo que significa, pero quiero saber qué es lo que entienden ustedes por déjà vu. Ah, sí, sé que es una palabra francesa. Sí, es una palabra francesa, Lore, pero ¿qué significa, po? Ya, pues alguien sabe la respuesta. Dice que traducción es ya visto. Gracias, Lore. Ya, vuelto a ver. Ya visto se traduce. Eso que nosotros llamamos déjà vu, esa información que tienen nuestros registros y que en un flachazo que tú tienes de conexión contigo, te lo muestran. Porque tu fractal, conciencia y alma estuvieron en el lugar que te están mostrando y que tú lo encuentras familiar. Porque te lo está mostrando tu fractal que hoy te habita, pero es la información que está en sus registros. Miren qué fácil. No tiene nada de otro mundo. Ni nada extraordinario tampoco. ¿Se dan cuenta que crecer es fácil? Que no tenemos para qué buscar palabras circunvirúmbicas para explicar lo que es tan fácil.
El otro día hablábamos de la multidimensionalidad. Hablamos también de la energía. También sabemos que a mayor densidad de la energía es más lenta. Al hablar de multidimensionalidad, estamos hablando de que nuestro cuerpo biológico durante el día, hablemos de un solo día, nunca estamos en el mismo nivel vibracional. Permanecemos porque la vibración en la que estamos es así. A más densidad de la vibración, más profundas son las caídas, porque es más lenta la vibración. Cuando yo salgo de la 3D, la vibración es así, ¿ya? Al yo estar en esta vibración tan rápida, estoy en puntos peak, y en esos puntos peak, hacia arriba o hacia abajo, cambio de dimensiones, cambio de estados energéticos. Por lo tanto, me conecto con otros campos energéticos que tienen una información distinta a la que ella tiene como humana. Cuando yo estoy en la 3D, estoy en esta vibración así, ¿cierto? Muy lenta. No tengo capacidad de ver nada más que como si estuviéramos en un día de muchísima neblina, porque la vibración no tiene la capacidad de conectarse con otras vibraciones que no sea esta de la 3D, desde la densidad del planeta. Entonces te conectas solamente con lo que está acá en el planeta. Cuando es multidimensionalidad, estamos hablando del universo. Y nosotros estamos, el planeta Tierra, el sistema solar está en el universo. ¿Les queda un poco más claro lo de los déjà vu? ¿O hay alguna otra pregunta que me quieran hacer al respecto? O de cualquier otra cosa. Guillermo, cuando pasa alguna situación y sentimos que ya la vivimos. Ah, ya están dándome la descripción del déjà vu. Claro. En esa palabra de déjà vu es donde nosotros teníamos la confusión de las reencarnaciones. De esa palabra se agarraron todas aquellas personas que lucran con las reencarnaciones, ¿ya? Porque en realidad lo que está sucediendo ahí es la información que está en tus registros. Uno puede, cuando hablamos también de las regresiones que se hacen a través de una hipnosis, no sé el nivel de hipnosis, no tengo idea cuáles son los niveles de hipnosis, ni tampoco me interesa saberlo, pero las veces que yo hice regresiones, que hice muchísimas regresiones, hoy lo entiendo, que la conexión que uno hace accede a sus recuerdos de humana, desde la gestación hasta... Y de repente tienes que más que recuerdos, cuando tú estás en una regresión, que dicen que yo visité otras vidas, que a mí también me hicieron en su momento, 30 y tantos años atrás, pues yo cuando les hablo de toda esta prostitución espiritual es porque yo pasé por todas aquellas, pues no es que me las cuenten. Lo que uno ve que dice de otras vidas son proyecciones mentales de lo que tú has vivido, de la información a la que tú accedes como humana en tu vida, a la información que ves, a la gente que visita, los temas de los que hablas, las películas que ves. Eso lo proyectas mentalmente y crees que son recuerdos de otras vidas que tú viviste. No hemos vivido ninguna otra vida, ni vamos a vivir ninguna otra vida. Así que aprovechemos esta, porque es cortita para la inmensidad del tiempo que lleva el planeta Tierra. Es así, aprovechémosla. Nos hemos pasado la vida, desde que tenemos uso de razón, hasta el día de hoy, pensando en la muerte y temiendo a morir. Y en ese temer a morir nos olvidamos de vivir. Y cuando nos llega la hora en que creemos que vamos a morir, hacemos todo lo imposible para prolongar un día más nuestra vida. Y después nos atrevemos así tan sueltas de cuerpo a hablar de la eutanasia, si ni siquiera tenemos la capacidad de hacernos una eutanasia mental. Entonces aprendamos y entendamos
el proceso que estamos viviendo. Saquémonos todos estos pajaritos y estas locas de patio que están metidas adentro de la cabeza en esta mente concreta que está controlada por el ego y que no está mal, porque sin el ego no podríamos vivir, pero el ego en el lugar que le corresponde, no como manda más de mi casa, porque la dueña de casa soy yo. Wow, genial. Sí, gracias, clarísimo, dice Bessie. Palabras difíciles sola para confundirse. Exactamente, Carlos, porque de eso se trata todo lo que hemos hablado siempre, pues mi amor. Estas personas que lucran con la información que comparten en los live necesitan, a petición del algoritmo de TikTok que te exige para uno monetizar, y esto se los digo también desde mí, porque a mi TikTok me ha contactado más de 4 veces ya, desde que yo estoy haciendo live en estos 2 años de expansión de conciencia, para monetizar con TikTok. Y me mandaron toda la información. Si me inscribía para empezar a monetizar con TikTok, tenía que hacer un live de 24 horas continuadas, sin cerrar el canal, o sea, la transmisión. Yo podía dormir y mis invitados podían seguir conversando, qué sé yo, porque una amiga lo hizo y no ganó un peso. Y después tenía que diariamente, por 2 meses, hacer todos los días live, de lunes a lunes, 5 horas ininterrumpidas. Y después de esos 2 meses, obligatorio, los live todos los días, de lunes a lunes, de 3 horas mínimo. Entonces, esta gente que lucra con las redes tiene reglas que cumplir. ¿Y cómo llena esas reglas, ese tiempo que tiene que estar en live? ¿Cómo no lo llena si no es en base a puras mentiras? Porque la verdad es corta, sencilla, clara y precisa. Y eso se puede decir en 6, 8 palabras, no más. Entonces, ¿cómo ahí ustedes no se dan cuenta de que aquella persona que ustedes pinchan a las 6 de la tarde está en el live, a las 9 de la noche está en el live, a las 11 de la noche todavía está en el live? ¿Cómo no se van a dar cuenta que toda esa información que están entregando es falsa? Y que están pidiendo regalos permanentemente, porque no queremos ver. Sí, cada día veo más la verdad. Gracias. Qué bueno, Carlito. Esperanza. Ser esclavo, exactamente. Y yo no lo acepté. Me han invitado infinidad de veces los distintos live que hacen, de estos señores que hacen, o señoras que hacen live, para que yo vaya a su live como invitada a compartir con ella. Digo que no. Para que discutamos tus temas. Yo le digo, la verdad no necesita discutirse, porque tu verdad es indiscutible y la mía también. Cada verdad es única y es tuya, y es tu verdad, y nadie la puede poner en duda. Y lo he dicho un montón de veces. Si tu verdad hoy día es no comer porotos porque no te gustan, y en una semana más te serviste un plato de poroto hasta las barandas y te lo comiste con placer, es verdad también. 2 semanas atrás no te gustaban, y es verdad. Entonces eso es lo que tenemos que tener claro si queremos cerrar puertas en el afuera, que la verdad no necesita adornos, porque se adorna por sí misma. Bessie, excelente, tú usas al sistema. Exactamente, mi amor. Ustedes ven que yo no les pido ningún regalo, no pongo metas, solo les pido tapar la pantalla para que sea más visible el live. Les digo, vayan a ver los videos que están en TikTok, si quieren le ponen me gusta, y si no, si quieren ponerle un comentario, póngale el que se les antoje. Imagínate que me doy el placer de sacar los videos de YouTube que subí sin editar porque no sabía cuándo recién empecé con el computador, que tienen 500, 700, 800, 900 visitas, y yo lo saco, lo elimino y lo edito de nuevo y pierdo esas 800 visitas porque no me interesa lucrar. Claro, todo es cierto para uno mismo. Exactamente, Bella. Gracias, Gilla. Los últimos videos han sido de mucha información. Sí. Saludos desde Indiana, Estados Unidos debe ser eso. Muchas gracias por todo el aprendizaje de hoy, en especial el déjà vu.
las frecuencias y regresiones. Oh, qué bueno, hermosito. Ya, mis bellitas, nos vemos cuando nos veamos. Buenas noches, gracias.